Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Alma y crecí en un pueblo chiquito de Oaxaca, donde lo más valioso que teníamos era nuestra palabra. Pero mis padres me enseñaron que incluso eso se puede vender. Yo era la mayor de 3 hermanos, y cuando las cosas se pusieron difíciles, me dijeron que alguien había venido con una oferta que no podían rechazar. Un hacendado que vivía en las afueras ofreció dinero por mí. Mis padres me aseguraron que sería para mi bien, que allá tendría comida, ropa y una vida mejor. Pero detrás de sus palabras solo estaba el peso de su traición. Cuando llegué a la hacienda, lo primero que sentí fue miedo. Las paredes eran altas, las puertas rechinaban, y el hombre, don Joaquín, era mucho peor de lo que me imaginé. No era un hombre amable como mis padres habían prometido. Desde el primer día me trató como si no valiera nada, ordenándome limpiar, cargar cosas pesadas y cocinar sin descanso. Si algo no le gustaba, lo pagaba conmigo. Me gritaba, me empujaba y a veces, si estaba de mal humor, hasta me golpeaba. Pero yo, aunque tenía miedo, nunca bajé la mirada. No podía permitirme perder mi dignidad. A veces, en las noches, lloraba en silencio. Pero también pensaba en mis padres. ¿Cómo pudieron venderme a este infierno? ¿Qué clase de amor permite algo así? Mi corazón estaba lleno de rabia, y esa rabia crecía cada día. Aunque don Joaquín me trataba como basura, yo encontraba pequeñas formas de resistirme. Rompía platos a propósito, escondía cosas, y cuando me pedía algo, lo hacía con el peor ánimo. Una noche, mientras limpiaba uno de sus cuartos, encontré algo que parecía importante para él. Un sombrero viejo pero bien cuidado, lleno de adornos de plata. Lo agarré y lo miré con cuidado. Podía sentir que ese objeto era más que un simple sombrero. Era como si fuera parte de su orgullo. Esa noche no pude dormir, pensando en todo lo que había soportado. Fue entonces cuando mi odio se convirtió en acción. Esperé a que todo estuviera en silencio. Con el sombrero en las manos, me acerqué al corral donde guardaba su ganado. Tomé un poco de aceite de cocina que había escondido y lo rocié sobre el sombrero. Con un fósforo que llevaba conmigo, encendí una llama. El fuego empezó a consumirlo rápido y yo no podía apartar la vista. Sentí que, por primera vez, tenía el control de algo. El olor a humo alertó a don Joaquín, quien salió de la casa gritando como loco. Cuando vio el sombrero ardiendo en el suelo, sus ojos se llenaron de furia. Me atrapó antes de que pudiera correr y me agarró del brazo tan fuerte que creí que lo rompería. Me arrastró hacia la casa mientras gritaba que me iba a enseñar a respetarlo. Esa noche pensé que no saldría viva de ahí, pero, para mi sorpresa, al día siguiente me llevó de regreso con mis padres. «Esta escuincla no sirve para nada», les dijo, aventándome como si fuera una bolsa de basura. Mis padres no dijeron nada, solo bajaron la cabeza y ofrecieron a otro de mis hermanitos. Ante mi mirada atónita, el hacendado, furioso, dijo que quería su dinero. Entonces mi padre, con todo el dolor de su corazón y el odio creciente hacia mí, tuvo que devolverle el dinero al viejo, no sin antes decirme que yo les tenía que pagar ese dinero que, según ellos, habían perdido. Esa fue la última vez que confié en ellos. Ahora no era solo don Joaquín quien estaba en mi lista, ellos también. Desde aquel entonces, mis padres me dieron un trato similar al que me dio el maldito de Joaquín. Yo me la pasaba llorando, y mi único consuelo era el amor de mis hermanitos. Cuando don Joaquín me devolvió, pensé que mi infierno había terminado, pero estaba equivocada.
Mis padres no tardaron mucho en encontrarme un nuevo dueño. Esta vez fue un hombre que nadie conocía bien, pero todos le temían. Decían que vivía en las montañas, lejos de todos, y que era raro. No tenía familia, no venía al pueblo, y cuando lo hacía, la gente se apartaba de su camino. A mí no me dieron opción. Una tarde llegó a la casa, dejó una bolsa llena de monedas en la mesa y me llevó. Ni siquiera me despedí. Ya no valía la pena. El viaje hacia las montañas fue largo y silencioso. No me hablaba, pero de vez en cuando me miraba de reojo. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, como si pudieran leer todo lo que pensaba. Llegamos al anochecer a una cabaña pequeña, pero diferente a cualquier casa que hubiera visto. Las paredes estaban llenas de tallados en madera, con símbolos que no entendía. En las repisas había figuras de cera con formas humanas, como si fueran pequeñas estatuas. Todo olía a hierbas secas, humo y algo metálico que no podía identificar. Al principio pensé que me trataría igual que don Joaquín, pero no fue así. Me dio un rincón para dormir, algo de comida, y durante los primeros días apenas me hablaba. Una noche, mientras limpiaba los platos, se sentó frente a mí y me dijo: «No te traje para trabajar, te traje porque veo algo en ti, algo que no se rompe, aunque te intenten destruir». Sus palabras me confundieron. No sabía qué quería decir, pero algo en su tono me hizo pensar que no estaba mintiendo. En los días siguientes, comenzó a enseñarme cosas extrañas. Me hablaba de plantas que podían curar o envenenar, de rituales antiguos y de cómo controlar el miedo. No era amable, pero tampoco me lastimaba. Me daba órdenes y esperaba que las cumpliera. Si me equivocaba, me hacía empezar de nuevo hasta que saliera bien. Una noche, me despertó y me pidió que lo siguiera al bosque. Llevaba un saco grande y pesado, y sus pasos eran firmes. Llegamos a un claro donde había un círculo de piedras blancas. Me dijo que me quedara fuera del círculo y que no me moviera, pasara lo que pasara. Luego, sacó del saco una jaula con un animal pequeño, un zorro. Lo puso en el centro del círculo y empezó a decir palabras en una lengua que nunca había escuchado. De repente, el aire se volvió pesado, como si algo invisible nos rodeara. Las piedras del círculo comenzaron a brillar con un tono rojizo, y el zorro empezó a gritar como si lo estuvieran desgarrando desde dentro. Sentí que quería correr, pero mis piernas no se movían. En ese momento, el hombre extendió las manos y algo salió del zorro, una especie de humo negro que se retorcía como si estuviera vivo. «Esto es poder», me dijo, con una sonrisa que me heló la sangre, «y quiero que tú aprendas a usarlo». Mi miedo se convirtió en enojo y le grité: «¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con ayudarme?». Se quedó en silencio por un momento, pero luego respondió: «He hecho tanto mal que no hay forma de que me salve. Cuando muera, mi lugar está en el infierno. Pero antes de irme, quiero hacer algo que valga la pena. Tú eres mi última oportunidad». Esa noche no pude dormir. No sabía si confiar en él o temerle aún más, pero algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio. Los días en la cabaña se volvieron una rutina de aprendizaje, trabajo y resistencia. Mi maestro, al que solo llamaba Don Aurelio, me enseñaba sin descanso. Aprendí a preparar brebajes con plantas que podían curar o dañar. Me enseñó a tallar símbolos en madera, a usar la cera para moldear figuras y a pronunciar palabras que parecían traer algo a este mundo, aunque no entendiera del todo qué era. Todo tenía un propósito, aunque a veces no me lo explicaba. Cada noche era un desafío. Algunos rituales me exigían permanecer inmóvil durante horas, repitiendo palabras que no entendía. Otras veces debía enfrentar pruebas más difíciles, mirar directamente un fuego que parecía moverse con vida propia, o sostener en mis manos objetos que parecían tener peso, aunque estuvieran vacíos. No preguntaba,
porque sabía que don Aurelio no toleraba dudas. Su método era duro, pero sentía que algo dentro de mí crecía. Mi miedo empezaba a ceder, y, en su lugar, nacía algo más fuerte. Una noche, después de un largo día de trabajo, don Aurelio me miró con seriedad. «Es hora de que uses lo que has aprendido», me dijo. «No es suficiente saber, Alma, hay que actuar». Lo miré confundida. «¿Qué quieres decir?». Él se levantó y tomó un puñado de cenizas negras que guardaba en un frasco. Las colocó en mi mano y me dijo: «Piensa en alguien que te haya hecho daño, alguien que merezca pagar por lo que te hizo». Mi mente no tardó en encontrar al culpable, don Joaquín, el hombre que me trató peor que a un animal, el que me devolvió a mis padres como si yo fuera un objeto roto. El odio que sentía por él seguía ardiendo dentro de mí, más fuerte que nunca. Don Aurelio asintió, como si pudiera leer mis pensamientos. Me llevó a un cuarto de la cabaña que siempre había estado cerrado. Adentro había un altar con figuras de cera, huesos y piedras que brillaban bajo la luz de una vela roja. Me pidió que me sentara frente al altar y que cerrara los ojos. Comenzó a recitar algo, un cántico grave que hacía que el aire a mi alrededor se sintiera pesado. «Ahora, Alma», dijo con voz firme, «llámalo, llama al ente y ordénale que actúe en tu nombre». No sabía exactamente qué hacer, pero mi enojo me guió. Recordé la cara de don Joaquín, su voz, su desprecio. Las palabras salieron de mi boca como un susurro. «Que pague, que confiese lo que es». De pronto, el aire en la habitación se volvió frío, como si algo invisible hubiera llegado. La vela parpadeó, y una figura de cera en el altar comenzó a derretirse sin que nadie la tocara. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no me moví. Sabía que algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Esa misma noche, el pueblo entero se despertó con los gritos de don Joaquín. Decían que corría por las calles, descalzo y con los ojos desorbitados, gritando cosas que nadie entendía al principio. Pero luego, las palabras empezaron a tener sentido. «Yo la compré, le pagué a sus padres por ella, le pegué porque no me obedecía. Me creí su dueño». La gente se reunió en la plaza, viendo cómo el hombre se arrodillaba en medio del suelo de piedra, llorando y golpeándose el pecho. Confesó todo, cómo me había tratado, cómo me había devuelto como si no valiera nada. Nadie sabía qué hacer. Algunos intentaron acercarse, pero una fuerza invisible los alejaba. Entonces, como si el cielo mismo lo juzgara, un sonido fuerte, como un trueno, resonó. Don Joaquín se desplomó al suelo, inmóvil. Cuando la gente se acercó, su cuerpo ya no estaba. Solo quedaba una marca quemada en la piedra, con un olor a carne chamuscada. Esa fue la primera vez que sentí el poder de lo que había aprendido. No sabía si debía sentirme orgullosa o asustada, pero una cosa era segura: mi venganza había comenzado. Después de lo que pasó con don Joaquín, algo dentro de mí cambió. Ya no me sentía como la muchacha débil que otros podían usar y desechar. Por primera vez en mi vida tuve el control. Sin embargo, también me di cuenta de que este poder no venía sin un precio. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca quemada en la plaza y sentía el olor de la carne quemada en mi nariz. Don Aurelio estaba satisfecho. Me dijo que había pasado una prueba importante, pero que el camino apenas comenzaba. «Ya dominas el enojo», me dijo mientras tallaba un extraño símbolo en un trozo de madera. «Ahora falta lo más difícil, enfrentarte a quienes te traicionaron desde el principio». Sabía a quién se refería. Mi mente volvió a mis padres, a sus caras indiferentes cuando me entregaron a don Joaquín por unas cuantas monedas. Nunca los perdoné. Durante años, el odio hacia ellos estuvo escondido, como un fuego bajo cenizas, pero ahora ardía con fuerza. «Quiero hacerlo», le dije con firmeza. Don Aurelio me miró fijamente y asintió. «Bien, pero recuerda, Alma, la magia siempre cobra algo. Lo que les hagas a ellos quedará contigo para siempre». Preparé todo con su guía.
Seguimos un ritual más complicado que los anteriores. Necesité algo de ellos para comenzar, y aunque al principio no sabía cómo conseguirlo, la respuesta llegó sola. Me acordé de un viejo collar que mi madre me había dado cuando era niña. Me lo quitó el día que me vendieron, diciendo que ya no lo necesitaba, pero yo lo había recuperado antes de salir de casa. La cabaña estaba más silenciosa que nunca mientras preparábamos el ritual. Había figuras de cera, velas rojas y negras, y una mezcla de hierbas que desprendían un aroma amargo. Don Aurelio me guió en cada paso, pero esta vez las palabras finales debían salir solo de mi boca. Cuando llegó el momento, pronuncié los nombres de mis padres con toda la rabia que llevaba guardada. En el altar, las figuras de cera comenzaron a derretirse lentamente. Entonces, don Aurelio me pidió que cerrara los ojos y escuchara. Lo que escuché esa noche nunca lo olvidaré. Fue como si estuviera ahí mismo, en la casa de mis padres. Oí el crujir de la madera cuando la puerta de su cuarto se abrió de golpe, el grito ahogado de mi madre al ver que algo entraba. Mi padre intentó decir algo, pero un golpe seco lo interrumpió. Lo siguiente fueron sonidos horribles, jadeos, el ruido de huesos rompiéndose y los gritos de mis padres, que se apagaban lentamente. Cuando abrí los ojos, la cabaña estaba llena de un olor metálico, como sangre. Las velas se habían apagado solas, y el altar estaba cubierto de un líquido oscuro que no supe identificar. Don Aurelio me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ya está hecho», dijo en voz baja. La noticia llegó al día siguiente. Un vecino que venía del pueblo nos contó que mis padres habían muerto de una manera extraña. Los encontraron en su cuarto, con los ojos abiertos de par en par y los cuerpos retorcidos como si hubieran intentado escapar de algo. Nadie sabía qué había pasado, pero muchos decían que fue cosa del diablo. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo más sucedió. Sentí que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Volteé, y aunque no vi a nadie, el aire era pesado, casi insoportable. Una voz suave, apenas un susurro, llegó a mis oídos. «¿Valió la pena, Alma?», preguntó la voz, burlona. No respondí. Solo me cubrí con la cobija, temblando, pero en el fondo sabía que mi respuesta sería sí. No sentí lástima ni remordimiento. Mis padres habían cosechado lo que sembraron, pero esa noche entendí lo que don Aurelio quiso decir. La magia siempre cobra algo. Después de lo que pasó con mis padres, pensé que el dolor se iría, pero no fue así. El odio seguía ahí, pesado, pegajoso como lodo. Don Aurelio me lo advirtió. «La magia no te da paz, solo te deja con más preguntas. Tienes una última deuda, Alma», me dijo una noche mientras terminábamos un ritual sencillo. «No puedes huir de esto». «¿Qué deuda?», pregunté, con los nervios a flor de piel. La vida siempre busca equilibrio. Todo lo que hemos hecho tiene un precio, y tú eres la que debe pagarlo. No entendí del todo, pero algo en su voz me puso alerta. Esa noche no dormí. Algo me decía que lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras recogía leña cerca de la cabaña, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era don Aurelio, pero cuando volteé, vi a mi hermanito menor, Sebastián, parado entre los árboles. Tenía los ojos llorosos y me miraba como si no creyera que era yo. «Alma», gritó corriendo hacia mí. Lo abracé tan fuerte que sentí que nunca lo iba a soltar. Detrás de él venía mi hermanita Lupe, más pequeña, descalza y con un vestido roto. Me contaron que, después de la muerte de mis padres, nadie en el pueblo quiso ayudarlos. Los vecinos los miraban con miedo, como si fueran los culpables de lo que había pasado. Hacía días que no comían bien y caminaron hasta encontrar la cabaña siguiendo indicaciones de un anciano que decía haber visto humo desde las montañas. Los llevé adentro y les di de comer. Don Aurelio los observaba en silencio, con su mirada profunda y ese aire de saber más de lo que decía. Cuando los niños se durmieron me llamó afuera. «No puedes quedarte con ellos»,
dijo de golpe. ¿Por qué no? Le respondí enojada. Son mi familia. Ya no eres la misma, Alma. Ellos te quieren, pero tú sabes lo que eres ahora, y la magia no perdona. Me negué a escucharlo. Esa noche, mientras Sebastián y Lupe dormían en el rincón más cálido de la cabaña, decidí que me los llevaría. No sabía a dónde, pero los iba a proteger. Sin embargo, antes de que pudiera poner mi plan en marcha, algo terrible sucedió. Estaba dormitando cuando un ruido fuerte me despertó. Parecía que alguien estaba golpeando la puerta. Me levanté de golpe y, al hacerlo, vi que don Aurelio estaba parado en la entrada, sosteniendo un cuchillo grande y oxidado. «Es la hora, Alma», dijo, con una voz que no era suya. «¿La hora de qué?», le grité poniéndome frente a los niños. «Tú sabes lo que la magia pide». Ellos son la deuda. El mundo se me vino abajo. Don Aurelio se acercó lentamente, con los ojos completamente negros, como si ya no fuera él. El aire en la cabaña se volvió pesado, y los símbolos en las paredes parecían brillar con un fuego invisible. «No lo voy a permitir», dije, sintiendo el coraje hervir dentro de mí. Sebastián y Lupe se despertaron, asustados. Les grité que corrieran, pero antes de que pudieran moverse, don Aurelio se abalanzó hacia ellos. No lo pensé 2 veces. Tomé un leño ardiente de la chimenea y lo golpeé con todas mis fuerzas. El sonido del cráneo rompiéndose fue seco, horrible. Don Aurelio cayó al suelo, pero no dejó de moverse. Parecía más un animal que un hombre. Su cuerpo se retorcía mientras una risa espeluznante salía de su boca. «No puedes escapar, Alma. Esto nunca termina». Agarré a mis hermanos de la mano y corrimos fuera de la cabaña. Atravesamos el bosque sin mirar atrás, escuchando los gritos de don Aurelio que nos seguían como un eco. No me detuve hasta que el sol empezó a salir. Cuando finalmente llegamos a un claro, me di cuenta de que ya no podía regresar. Había matado al hombre que me enseñó todo, pero también al monstruo que quería arrebatarme lo único bueno que me quedaba. Sebastián y Lupe estaban temblando, pero vivos. Me agaché frente a ellos y les prometí que nunca más les iba a pasar nada. No sé si creyeron mis palabras, pero me abrazaron tan fuerte que sentí que podía cumplir mi promesa. Nos alejamos de las montañas buscando un nuevo comienzo. Pero, aunque dejamos atrás la cabaña y el pasado, algo me dice que nunca estaré completamente libre. Hay noches en las que escucho la risa de don Aurelio en mis sueños y otras en las que siento que alguien nos observa desde la oscuridad. A pesar de todo, sigo adelante. Tengo a mis hermanos y por ellos estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Aunque la magia me dejó cicatrices que nunca van a sanar, también me enseñó a luchar. Y eso, al final, es lo único que importa.